Bien, buenos días. Segunda clase de metodología del entrenamiento de la fuerza. La clase pasada trabajamos sobre las vías de desarrollo de la fuerza y llegamos a trabajar con la hipertrofia solamente, así que hoy vamos a trabajar con la coordinación neuromuscular. El tema está presentado en el pizarrón. Algo que nos tendría que haber quedado claro la semana pasada, o sea, la clase pasada, tiene que ver con dos elementos. El primero, un método es un procedimiento que se utiliza para lograr un objetivo determinado. En este caso, el método tiene influencia en la fisiología. Cuando hablamos del músculo, no tenemos que desatender su estructura anatómica. Un músculo está formado por dos elementos básicos que contienen todos los otros elementos químicos. Por un lado, las miofibrillas. Las miofibrillas que son las proteínas contráctiles encargadas de producir la tensión del músculo. Y dentro de esa membrana que recubre a la fibra muscular está el sarcoplasma, que es, se podría decir, el citoplasma de la célula muscular, allí donde viven las miofibrillas. Una le da contenido a nivel de estructura general al músculo, sobre todo el sarcoplasma en lo que es la producción de la energía, los nutrientes, las hormonas, el oxígeno. Allí también están las enzimas, que son las que producen los catabolismos, los elementos que median el anabolismo y las sustancias químicas que permiten que se produzca la mejora en una masa muscular que salen desde la sangre mediatizadas por hormonas. Por lo tanto, usar la vía de desarrollo de la hipertrofia implica un crecimiento muscular o miofibrilar o sarcoplasmático o ambos combinados, que sería obviamente lo ideal. ¿De qué depende cómo se logra uno y otro? Bueno, de métodos específicamente, que lo vamos a aprender a todos cuando lleguemos al apunte de metodología del entrenamiento de la fuerza 2. O sea que los vamos a estudiar. E inclusive vamos a estudiar cómo se ordenan cuando veamos planificación de la fuerza. No olviden que al hacer una carrera de entrenamiento utilizamos ya investigaciones absolutamente evidenciadas en laboratorio, o sea que no estamos adivinando nada, solamente estamos estudiando. Yo en mi rol de docente explico conceptos, teorías de apuntes y teóricos, en este caso, Padillo y Ayestarán, y ustedes como alumnos los aprenden, adquieren el vocabulario y organizan en su cerebro ese conocimiento para después aplicarlo dentro de planes de acuerdo al objetivo que tenga su alumno. No hay duda que la hipertrofia miofibrilar de la sarcoplasmática no solamente tiene métodos distintos de desarrollo, sino que también tienen objetivos distintos de desarrollo. O sea, por algo un deportista entrena sus miofibrillas, porque la producción de fuerza tiene que ser directamente proporcional a la aplicación de la fuerza. Y por la misma razón, aquellos que no aplican tanto la fuerza, sino que entrenan la fuerza más por una razón estética, hacen predominar en su proceso la hipertrofia sarcoplasmática. No olviden, para que cuando sean entrenadores, que una cosa es hacer que una de las dos predomine, que debería ser lo que se hace en función objetivo, pero no descartar a la otra. O sea, la hipertrofia sarcoplasmática no debería ser exclusiva, tampoco la miofibrilar. Y en el apunte anterior traté de enseñarles el porqué. Si ustedes entrenan en exceso la miofibrilar, o sea, la hipertrofia miofibrilar, van a tener acción precipitada de Golgi, primero que nada, y sobreentrenamiento de fuerza. Y a la vez, si entrenan solo la sarcoplasmática, la sarcoplasmática, van a tener un aumento de la sección transversal del músculo, pero no van a tener la misma capacidad de generar tensión en ese músculo. Por lógica, hay que combinar los entrenamientos y hacer predominar uno u otro de acuerdo al objetivo del alumno. Vamos a seguir con este tema cuando veamos planificación. La clase de hoy nos toca trabajar de manera directa con la coordinación neuromuscular. Decíamos de la hipertrofia que es la capacidad tiene el músculo de aumentar su potencial de fuerza. Didácticamente me gusta decir que las fibras musculares son los soldaditos que hacen fuerza dentro del músculo. Por lo tanto, si hay métodos que me van a hacer que aumente la cantidad de soldaditos, es obvio que el potencial de fuerza del músculo va a aumentar. Pero que aumente el potencial de fuerza, ¿quiere decir que yo voy a aumentar la capacidad de usar la fuerza? No, también se entrena. El que usa el músculo es el sistema nervioso. La coordinación neuromuscular es la relación directa que tiene el músculo con dos áreas de la contracción. Primero,
con sí mismo, o sea, el sistema nervioso con un músculo. Todos sabemos que la coordinación neuromuscular intramuscular se produce por tres factores que determinan la cantidad de tensión que puede generar un músculo. Uno es el reclutamiento, lo estudiamos en el teórico, es referido a la cantidad de neuronas motoras que usamos para contraer un músculo. La sumación está referida a la frecuencia de estimulación, o sea, qué tan rápido el impulso eléctrico llega desde el cuerpo de la neurona motora hacia la unión neuromuscular. Eso se llama sumación. Y por último, todas las neuronas motoras aplicadas a la contracción que se utilizan son asincrónicas. Sincronizarlas implica una potencia extra al reclutamiento y se hace una sola vez, luego se pierde, por eso es el esfuerzo súbito el que permite la sincronización. Se entrena. Todo esto se entrena. Al sistema hay que enseñarle a reclutar, a sumar y a sincronizar. Si enseñamos esto y aparte aumentamos la hipertrofia, entonces el potencial de fuerza podrá ser usado por el organismo del alumno entrenado. Y por último, la coordinación neuromuscular también se encarga de que cuando un agonista se contrae, el antagonista se relaje exactamente en el mismo espacio y tiempo que hace uno y otro. Aunque les parezca mentira, muchas lesiones en el entrenamiento, sobre todo en la competencia deportiva y en la vida cotidiana, o sea, cuando usamos la fuerza, se da porque si yo entreno mucho al agonista y no entreno convenientemente al antagonista, como para usar uno requiero que el otro se relaje, si la potencia de uso agonista es muy superior a la capacidad de relajación del antagonista, el antagonista sufre microlesiones o lesiones hasta desgarro. Vamos a empezar a trabajar ya con la coordinación neuro de manera bien específica, así que vamos a empezar con la intramuscular, que es la primera que generalicé cuando hicimos la presentación de la clase. Aquí tenemos un gráfico que también ya hemos usado. Aquí quiero hacer hincapié en algo que todo el año voy a trabajar con ustedes. No olviden que la carrera de entrenamiento tiene su base teórica, que nosotros estudiamos normalmente antes que la práctica. O sea que este gráfico es de vuestra clase, que usamos en la clase de fundamentos estructurales y funcionales de la expresión motora. Y justamente es un gráfico de la función que tiene el sistema nervioso con la producción del movimiento. Cuando vamos a producir un movimiento y vamos a contraer los músculos, el sistema nervioso, aquí, esta región, ya se las conté, después la van a estudiar, se llama telencéfalo. Esta es la región telencefálica. Desde esta región se produce en la región telencefálica la elección del programa motor con el cual nos vamos a mover. No olviden que el programa motor es un grupo de neuronas que aloja el movimiento aprendido por el alumno, que puede ser cualquier ejercicio X. Supongamos un vuelo frontal. El vuelo frontal se encarga de ejecutar un movimiento de hombro que se llama flexión a 90 grados de hombro. ¿Músculo que lo realiza? El deltoides. Por lo tanto, si yo voy a hacer una flexión de hombro, mi sistema nervioso va a elegir el programa motor, va a enviar la información a un asta, ¿ven? Al asta ventral de la médula, ahí hay una neurona motora, que va a llevar la información de contracción al agonista. Si la tensión que tiene que generar el músculo es baja, entonces, en este caso tengo dos neuronas motoras. Representan el 50% cada una de la cantidad de tensión que puede generar este músculo. En mi ejemplo, sería el deltoides, el agonista. Esa información no solo va al agonista, la misma información va al antagonista, solo que la información al antagonista es de inhibición de la tensión. O sea, que la misma neurona lleva la información de contracción y lleva la información de inhibición del músculo agonista y lleva la información de contracción al sinergista. O sea que el sistema nervioso central envía una orden de contracción agonista y sinergista, mayor tensión agonista, menor tensión sinergista, y una orden de relajación al antagonista. Estos mecanismos, con la tecnología moderna, son muy, pero muy fáciles de seguir. Se hacen electromiografías, se puede mapear el cerebro por tomografía de emisión de positrón. O sea que esto que en la década del 70 y la década del 80 era como
una cosa de adivinanza, digamos, o sea, que inclusive no había ni siquiera afinidad de electrodos para ser leídos por software de computadoras. Pero hoy en día una máquina lo hace directamente. O sea que tiene una suficiente evidencia saber cómo funciona el sistema nervioso en la contracción del músculo. ¿Cómo se llaman estos mecanismos que acabo de explicar? Que en realidad lo acabo de repasar, porque lo vimos en el teórico. Ellos son los mecanismos que son los que facilitan la producción de fuerza, ¿no? Lo estoy marcando en este momento en su pizarrón. Facilitan la producción de fuerza. O sea, la fuerza se produce cada vez que un músculo se contrae. Y todo este mecanismo, si ustedes lo entrenan, va a mejorar esta producción de fuerza. Todos estos procesos que es que una información venga del sistema nervioso, vaya hacia una neurona motora del asta ventral de la médula, que produzca contracción con mayor tensión agonista, con menor tensión sinergista, y una relajación antagonista, es una sola información que viene empaquetada. Solo que se pueden entrenar por separado. El reclutamiento hace referencia exclusivamente a la producción de la fuerza a partir de las cargas utilizadas. Y vamos a empezar a explicar una a una todos los procesos que es el reclutamiento. Primero, no olviden que el reclutamiento son la cantidad de neuronas motoras usadas en la contracción. ¿Qué deben repasar allí? Que cada músculo está inervado por entre 10 y hasta 100 neuronas motoras. O sea que a este músculo agonista, tenemos 1 y 2 neuronas motoras que lo activan. Técnicamente serían 40-40, 50-50, 30-30. Porque en este caso el deltoides no es un músculo que tenga una gran cantidad de neuronas motoras. Porque es un músculo que genera una determinada cantidad de tensión. Entonces, vamos a suponer, sigo haciendo un concepto didáctico, que este músculo agonista tenga 60. Bueno, la cantidad de neuronas motoras que voy a usar para contraerlo tiene un mínimo y tiene un máximo. El mínimo, que es el que el músculo utiliza cuando está en reposo, utiliza entre el 1 y el 2%. Se podría decir que si tiene 60, utiliza el 6% de neuronas motoras. Entonces, va a utilizar 3.6 más o menos neuronas de todas las que tiene. ¿Para qué? Para estar en reposo. Cuando me voy a entrenar, ya dependo del nivel de adaptación de ese músculo. Si yo nunca entrené ese músculo, resulta que la adaptación hace que de las 60 neuronas motoras que nacen con el músculo, solo están activas un 10% de ellas, o sea, 6. Un poco más del doble de las que uso para vivir. Por eso es que voy al gimnasio y ese músculo tiene dos formas de fatigarse, o sea, de gastar toda la sustancia química que le permite producir la tensión. Es obvio que cualquier músculo lo primero que gasta, perdón, disculpen la frase, no es que sea obvio, voy a reformular la frase. Cuando un músculo trabaja, voy a volver a mi primer pizarrón, cualquier músculo que trabaje, primero tiene la posibilidad de usar sarcoplasma. El sarcoplasma siempre está más hipertrofiado que la miofibrilla en cualquier organismo humano. Para que haya más miofibrilla que sarcoplasma, solo se puede lograr entrenando. O bien, según la edad, por ejemplo, después del primer desarrollo masculino y la menarca femenina, es el desarrollo femenino, 12, 13 años más o menos, hasta los 21, normalmente los músculos que se usan desarrollan más la proteína miofibrilar que el sarcoplasma. Es un efecto de desarrollo biológico. Es la primera etapa biológica que aprendieron en la punta de locomoción humana y movimiento, cuando vimos los ciclos biológicos. Cuando está el crecimiento del cuerpo, es mucho más hipertrófico de estructura, hasta que llega un momento, 21, que eso se empieza a normalizar y a regular. Quiere decir que cuando viene a entrenar un alumno sedentario como ustedes, o que empieza a entrenar por primera vez con un entrenador, y ese alumno tiene más de 30 años, 25 años para arriba, y no hizo actividad física de fuerza, normalmente, por eso nombre sedentarismo, sus músculos tienen más sarcoplasma que miofibrilla. Y eso se demuestra en la práctica porque podría hacer 12, 15 repeticiones de vuelos frontales con una mancuerna de 1 kilo o de 2 kilos, pero
y ahí se cansaría recién porque está fatigando el sarcoplasma. Pero si yo le pongo, en vez de 2, 6, 7 kilos, o sea, triplico la cantidad de kilos, es muy posible que solo pueda hacer 2 o 3 y que llegue al fallo. ¿Por qué? Porque la cantidad de miofibrillas son bajas, por lo tanto las gasto muy rápido, las catabolizo, que las del sarcoplasma. Obviamente, lo que acabo de dar es un ejemplo lógico que viven todos los que van a un gimnasio. Que por eso en los gimnasios no siempre es un buen criterio, pero cuando un alumno es nuevo lo hacen hacer muchas repeticiones, o sea, influencian directamente su sarcoplasma y utilizan pocos kilos, o sea que no le desarrollan las miofibrillas. Es un error que se paga caro cuando el proceso sigue. Bien, pero volvamos a lo que queremos explicar. Si yo quisiera que, ¿qué es lo que yo debería pretender entonces en un proceso de entrenamiento? Que el músculo de ese alumno aprenda a reclutar mayor cantidad de neuronas motoras. Fíjense que no solamente yo, sino el apunte, va a utilizar el concepto aprender aquí. ¿Por qué? Porque es el sistema nervioso. El aprendizaje se da aquí, miren, en estos cuerpos de neuronas. Todos los cuerpos de neuronas tienen un mecanismo químico, las neuronas multipolares, que es la capacidad que tienen de ejecutar una acción y de aprenderla. Tienen un elemento químico allí adentro en el cuerpo neuronal, en su citoplasma, que es la capacidad de generar restos mnémicos. Esa palabra, mnesis, viene del griego y significa memoria. O sea que la única célula que es capaz de producir lo que con nuestro vocabulario llamamos memoria es la neurona. ¿Eh? Muchas veces han escuchado decir seguramente que el músculo tiene memoria, es un error conceptual, el músculo no tiene memoria, lo que sí tiene son neuronas, que son las que la manejan al músculo. ¿Eh? El músculo es un servidor de la neurona, el músculo hace lo que la neurona le dice, y la neurona motora del asta ventral hace lo que una neurona relé, otro tipo de neuronas, que viene del sistema nervioso, le dice. ¿Y en dónde se guarda eso que dicen las neuronas? Adentro de otro grupo de neuronas. Por eso es que usamos la palabra aprender en entrenamiento de fuerza. El sistema nervioso aprendió, por la vida que llevaba esa persona, cuando es sedentario, se mueve poco o no hace ejercicios de fuerza, a reclutar poca unidad motora. Por eso el reclutamiento es la cantidad de neuronas motoras que se usan en la contracción. El entrenador es el encargado de enseñarle al sistema nervioso a reclutar mayor cantidad de unidades motoras. Cuando logre que reclute mayor cantidad de neuronas motoras, luego el músculo va a poder entrenar mucho mejor sus miofibrillas y su sarcoplasma, porque voy a poder poner más kilos. Por eso, para poder aumentar la cantidad de neuronas motoras usadas, está en función a la carga utilizada. Fíjense que aquí no dice a la intensidad, que es la relación que hay, que utilizamos en la teoría para determinar los kilos, es intensidad. Pero ¿por qué el reclutamiento está en función a las cargas? Porque en la metodología del entrenamiento hay una relación directa entre la cantidad de repetición, volumen, que puede producirse con determinada intensidad, kilo. ¿Eh? Entonces, el reclutamiento no solo tiene que ver con que el alumno levante muchos kilos, porque si imagínense, por ejemplo, que si yo iría solamente a comprar todos los 3 veces por semana, voy a comprar al mercado y traigo las bolsas, yo ya estaría entrenando la fuerza, y no es así. O sea, no es porque solamente levante más kilos, ya voy a reclutar mayor cantidad de unidades motoras, ¿no? Para reclutarla necesito utilizar cargas más desarrolladas. Las cargas se construyen, no olviden, a partir de estímulos. Entonces, primer concepto del reclutamiento son las cantidades de neuronas que utilizamos para producir una tensión muscular. ¿Y en qué está en función? Se podría decir de esta manera, ¿con qué entreno el reclutamiento? Con cargas. Ahora viene una frase más compleja para entender, por lo tanto que requiere de mucha explicación. Así que vamos a ir hacia ella. Primero, aquí miren, la variación del orden del reclutamiento es parcialmente responsable del tipo de efecto producido por el entrenamiento. Primero vamos a marcar todo. ¿Por qué? Vamos a explicar.
¿Qué es el orden del reclutamiento? Primero que nada. El orden del reclutamiento implica que ante un determinado ejercicio, la forma en la que se reclutan las unidades motoras. A medida que en todo el recorrido articular del movimiento, no olviden que se ponen en posición anatómica con los brazos al costado de su cuerpo para hacer la flexión de hombro, que es el ejercicio con el que estoy trabajando de ejemplo. Cuando ustedes, vamos a suponer que yo digo que van a hacer un ejercicio a 90 grados. Eso significa que el recorrido articular va a ser de 0 a 90 grados. Esto quiere decir que en la producción del movimiento, cuando van reclutando, ustedes empiezan reclutando una determinada cantidad de unidades motoras para salir de 0 grados y pasar a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 40 a 50, hasta llegar a 90. Ahí hay una variación del orden del reclutamiento. Hay una variación. Por eso cuando uno determina el tipo de ejercicio, también determina la velocidad de ejecución del ejercicio, que ya la vimos como un componente del entrenamiento de la fuerza. Están encontrando otra base científica por la cual cuando ustedes entrenan con una velocidad de ejecución lenta, están creando un orden, una variación de orden de reclutamiento bajo. Eso va a hacer que el alumno no pueda ejecutar ese movimiento en la práctica deportiva o en la vida de manera veloz, rápida. No olviden que la especificidad del entrenamiento se cumple en la velocidad de ejecución. El músculo solo mejora a la velocidad de ejecución con el cual ustedes lo entrenan. Entonces, el orden de reclutamiento tiene que ver con de todas las neuronas motoras que va a reclutar el sistema nervioso, cómo lo va haciendo. Y eso tiene que ver con la velocidad de ejecución. También tiene que ver con la intensidad. Porque si yo a la barra le pongo pocos kilos, o a la mancuerna en este caso le pongo pocos kilos, voy a empezar reclutando fibras de contracción lenta, que se van a ir fatigando. Después vendrán las intermedias y si el entrenamiento es muy fatigoso al fallo, entrenarán las rápidas. Por una cuestión de agotamiento. Ahí también cambié el orden del reclutamiento. Por eso es que cuando dice responsable de qué, del tipo de efecto producido por el entrenamiento. Se van a cansar cuando sean entrenadores de que los alumnos les digan, hagan este planteo. Profe, ¿por qué? Si yo vengo y entreno el pecho pectoral, ¿por qué no lo hipertrofio como a mí me gusta? Entonces usted le pregunta, ¿qué ejercicio hace? Y press de pecho. ¿Y qué otro hace? No, solo el press de pecho. Bueno, el porqué es muy simple. Todo su músculo tiene una cantidad determinada de neuronas motoras que lo reclutan. Pero se ordenan de acuerdo al tipo de estímulo que recibe. El press de pecho entrena una sola porción del pectoral, que es la porción media. Es la external, pero media. No entrena ni la porción clavicular ni la porción external baja. O sea que usted tiene un orden de reclutamiento que es incompleto. Por lo tanto, el efecto que produce es que solamente se hipertrofie la porción media del pectoral. Y que cuando usted dejó de mejorar, inmediatamente el músculo empezó a atrofiarse, o sea, a perder la capacidad de mejora. ¿Y qué tengo que hacer, profe? Bueno, tiene que cambiar el orden del reclutamiento. Y tiene que mezclar la velocidad de ejecución con el tipo de ejercicio y con los diferentes tipos de volúmenes e intensidad. O sea, en vez de hacer lo que hace, que es una rutina de ir al gimnasio y hacer siempre lo mismo, tiene que variar la carga. La variación de la carga es una característica que tienen los planes de entrenamiento. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la variación del orden del reclutamiento, insisto, en cómo aplicamos los componentes del estímulo, es el responsable de qué efecto produzco por el entrenamiento. Por eso es que los entrenadores entrenamos en relación, no olviden eso ustedes, entrenamos en relación al objetivo de un alumno. Si esa persona que vino para hipertrofiar el pectoral y otros grupos musculares, en entrenamiento decimos que ese es el interés del alumno, pero el alumno lo que no sabe es la necesidad. ¿Qué tiene que hacer para lograr eso? Los entrenadores somos los que ponemos luz o echamos luz a eso que el alumno inclusive lo podría tener equivocado por conocimiento empírico.
Seguimos analizando el reclutamiento. Aquí dice, el objetivo del entrenamiento de esta vía, o sea, estamos hablando de la neuromuscular, es enseñarle, ahí está la palabra enseñar, ¿ven? Es enseñar al deportista a reclutar. Esto es muy importante. Las unidades motoras necesarias a una frecuencia óptima para conseguir la máxima contracción. Pero me voy a quedar para explicar este concepto. Todo el entrenamiento de la fuerza está basado en un objetivo, que nosotros lo hemos construido como fin, o sea, a dónde queremos llegar. No se puede entrenar de forma absoluta e ideal toda la masa muscular de todas las personas. Eso es, o de todos los deportistas. Eso es temporalmente imposible. Primero porque para desarrollar la fuerza máxima tenemos solamente 12 semanas. Y si ustedes cuentan los músculos que tienen importantes, y si cada uno de ellos debemos dedicar entre 2 y 6 semanas a la adaptación, y a eso sumarle las 12 o 14 a cada grupo muscular, y si encima cuando están entrenando fuerza máxima, ya saben que la masa muscular se recupera cada 72 horas, se dan cuenta de que vamos a tener que elegir ejercicios, primero, vamos a tener que elegir volúmenes e intensidades de acuerdo al alumno que tengamos y al objetivo. Ahora, si ustedes saben poco de biomecánica, no olviden lo que les aconsejó Medney al principio de este apunte, o sea, de la primera clase, que Medney dice que tenemos que conocer todos los principios neuromusculares, ¿se acuerdan de Medney? Medney que decía, conocer todos los principios funcionales del sistema para entrenar la fuerza, que hay que utilizar ejercicios sobre la base de los principios fisiológicos y mecánicos. ¿Qué significaba esto? Que el tipo de ejercicio que hago determina, el tipo de ejercicio no determina el músculo, sino las fibras que estoy usando de ese músculo. Y al determinar las fibras, la orientación de la fibra, por ejemplo, no es lo mismo hacer lo que estamos haciendo ahora, que es un vuelo frontal a 90 grados que a 180. No es lo mismo hacerlo una velocidad de ejecución normal que hacer una velocidad de ejecución alta. Y obviamente esto ya nosotros lo sabemos, no es lo mismo hacerlo 6 veces que hacerlo 4 veces. No es lo mismo hacerlo al fallo que a 2 del fallo. ¿Qué estoy haciendo cuando elijo eso? ¿Qué pasa cuando elijo el ejercicio? Si conozco el efecto fisiológico, me voy a dar cuenta que esas unidades motoras, que ese ejercicio recluta determinadas unidades motoras. Que si estoy entrenando a un jugador de vóley, que es el receptor, la posición de recepción de vóley es una semiflexión del hombro a 80-85 grados, un poquito por debajo de los 90 con las dos manos juntas, ¿no? Imagínense cuando reciben el saque de vóley, están ahí abajo. Él no solo necesita reclutar las unidades motoras, sino que el tipo de contracción que tiene que entrenar es la isométrica. Porque la posición de él es en una cuarto de sentadilla más o menos, o a media sentadilla, con la posición del brazo en una flexión de hombro a esa, más o menos a ese grado, 80-85 grados, por debajo de los 90. Yo tengo que entrenar las unidades motoras necesarias para que haya una frecuencia óptima, en este caso la frecuencia que se da, o sea, la sumación, va a ser isométrica, en el caso que dije, pero puede ser rápida también, velocidad de ejecución rápida, por ejemplo un boxeador. Porque la tensión o la contracción del músculo máxima está dado por cómo se reclutan las unidades motoras. No solamente en la cantidad, sino también el cómo se reclutan las unidades motoras. Entonces, cuando entreno la vía neuromuscular y entreno el reclutamiento propiamente dicho, le estoy enseñando a reclutar unidades motoras. Tengo que analizar como me enseñó Medney. Tengo que ser capaz de conocer los principios. Tengo que controlar el entrenamiento, decía Medney, y tengo que tener muy en claro la propiedad del músculo de mi alumno. Las características fisiológicas y mecánicas, decía Medney, del deportista que estoy entrenando para poder seleccionar los ejercicios. Cuando selecciono bien los ejercicios, cuando aplico bien los conceptos de carga, entonces estoy reclutando, estoy enseñando al sistema nervioso del alumno a reclutar todas las unidades motoras necesarias para conseguir la máxima contracción del músculo que le estoy entrenando al alumno. Bien, y por último,
Un ejemplo, Sarsiowski es uno de los autores más nombrados por los profesores Vadillo y ahí estarán en su libro. Sarsiowski hace un planteo que tiene que ver ya con lo que hemos aprendido como peso medio, que es la media de kilos que levanta un alumno en una serie de trabajos. El peso medio, no olviden, sirve para calcular, es la intensidad media absoluta, en este caso el peso medio es absoluto, que son kilos, que es la media de kilos. Esto determina que el entrenamiento siempre se cuenta por carga. Aprendimos esto en la primera clase de entrenamiento. El apunte dice, esquemáticamente, podemos decir que el entrenamiento es un proceso en el cual a partir de ciertos estímulos, los entrenadores creamos una carga conocida que va a producir una fatiga controlada. Bien, o sea que el entrenamiento se cuenta por carga. Y la carga en fuerza a nivel de intensidad se mide por intensidad, que es el tonelaje, se mide por volumen, que es la multiplicación de series por repeticiones, y el microciclo que trabaja un grupo muscular va a tener un cierto peso medio. Peso medio. Por eso es que si el pectoral de mi alumno, en este caso voy a volver a mi ejemplo, al deltoide de mi alumno, va a trabajar en este microciclo 4 estímulos, lunes, jueves, por ejemplo, 4 estímulos, en esos 4 estímulos va a levantar un determinado tonelaje que ya aprendieron a calcularlo. O sea, la intensidad media, la media absoluta. Y después con eso van a sacar la relativa. Entonces, el peso medio bajo, ¿qué es bajo? Un peso medio bajo en fuerza, sobre todo cuando hablamos de reclutamiento, es un peso medio por debajo del 80%. Eso es un peso medio bajo. Un peso medio sería entre 85 y 90, alto sería entre 90 y 95, máximo 95%. ¿Bien? Entonces, un peso medio bajo no son reclutadas las unidades motoras rápidas. Las unidades motoras rápidas son las que actúan en intensidades medias altas. La frecuencia de descarga de las motoneuronas, o sea, a la velocidad en que viaja el impulso eléctrico por el axón sería, es submáxima. Y la actividad de las unidades motoras es asíncrona. O sea que cuando uno trabaja con peso medio bajo, el peso medio bajo, que es entre 75 y 85, como les dije, se utiliza en hipertrofia sarcoplasmática. Ese músculo se hipertrofia porque las fibras de contracción intermedia y las lentas tienen una gran capacidad, tienen un gran sarcoplasma. Por eso el sarcoplasma crece, y crece la sección transversal, pero no la fuerza. Todas las fibras tienen miofibrillas, pero la mayor cantidad de miofibrillas, han estudiado en el apunte de fundamentos estructurales y funcionales de la expresión motora, que donde más se concentran las miofibrillas son en las fibras rápidas. Pesos medios lo pueden hacer. Si ustedes se quieren explicar a ustedes mismos, si entrenan la fuerza, por qué aumenta mucho el volumen del músculo, pero cada vez hacen menos repeticiones o se fatigan más ante la fuerza y se recuperan más lento, es porque no están entrenando las fibras rápidas y no están entrenando las proteínas miofibrilares. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, toman todos los ejercicios, series y repeticiones y kilos que hicieron del músculo que están fijándose, cuádriceps, isquios, glúteos, como yo en este caso el deltoides, y hacen lo mismo que hicieron en el trabajo práctico. Le sacan el peso medio y la intensidad media, absoluta y relativa, y si es baja, o sea, por debajo del 80%, 70, 75, 80, entonces esa es la explicación. Esta evidencia de Sarsiowski, que como les conté es uno de los investigadores de fisiología del ejercicio que más trabaja en laboratorio, es muy importante, porque esto rompe una creencia empírica, se podría decir, de que todas las hipertrofias son iguales, primero, y segundo, hacer tanto hincapié en trabajar un músculo determinado y a altas cargas. No olviden que es el peso medio lo que importa. O sea, la media de kilos que levantan en una estructura de trabajo. En el trabajo práctico ustedes trabajaron exclusivamente sobre un ejercicio y sobre una sesión. Pero cuando uno quiere saber cómo le va en un microciclo, tiene que sacar el peso medio de todo el microciclo. En un mesociclo no es tan conveniente, pero sí en un micro. Bien.
Vamos a cambiar de pizarrón, salimos de explicar el reclutamiento. Este es un tipo de clases que trato de explicar cada parte, ¿sí? Que tiene el apunte, porque si no es letra muerta. Si no lo entienden, no lo van a aplicar nunca. Entonces, es bueno que en la clase, terminen entendiéndolo. Escuchen las veces que necesitan la clase para entender lo que estamos explicando. Segundo, elemento o factor de la coordinación neuro-intra, la sincronización. Hay un concepto que es muy interesante de analizar. Fíjense que está por muchos años, mucho tiempo, desde la década del 60 más o menos, hasta la década del 90, por mucho tiempo la sincronización se le ha considerado un factor que tiene que ver con el aumento de la fuerza máxima. O sea, lo voy a traducir al lenguaje común. Si entrenas a alta velocidad de ejecución, entonces tu nivel de tensión aumenta. Gracias a los electromiógrafos más modernos, gracias a la forma de medir por energía del músculo a través de positrones, de hecho se le hacen tomografías hoy en día al músculo para ver la actividad metabólica de cada célula. Hoy se sabe que no. Pero ¿por qué antes se creía? Y por la evidencia empírica. O sea, para que se den cuenta que aún en ciencia hay evidencias empíricas, o sea, que se da en la cancha, en el gimnasio, que no se da luego en laboratorio, pero tiene una explicación, obviamente. Porque, ¿qué es lo que pasaba con la sincronización? El apunte le dice, aunque la sincronización se ha considerado como un factor relacionado con el aumento de la fuerza, parece que su principal función está en la mejora del índice de manifestación de la fuerza, dice el apunte. La sigla de índice de manifestación de la fuerza es IMF y también la tienen en su apunte. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Claro, vamos a suponer que yo era jugador de vóley. Cuando le pegaba la pelota viajaba a 80 km por hora. Y después de trabajar con cargas bajas, pero una alta velocidad de ejecución, la pelota viajaba a 85 km por hora. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Y creo que mejoré la fuerza máxima, pero no. Lo que mejoró fue la capacidad de aplicar la fuerza. Por eso la frecuencia de estimulación, también llamada sumación, tiene que ver con la velocidad en que el impulso eléctrico viaja desde la cabeza de la neurona hacia la fibra que está aquí. El estímulo de contracción llega al cuerpo neuronal y envía una información de contracción. Fíjense que esto que está en verde aquí sería el impulso. Este verde es el impulso, que sale del cuerpo de la neurona, recorre todo el axón y llega a la fibra. Cuando llega a la fibra, ahí se produce la ruptura de las vesículas de acetilcolina, que van al canal sináptico, se despolariza la membrana del sarcolema y se produce la contracción. Este impulso eléctrico es otra cosa que hay que enseñarle a hacer al sistema nervioso. Es un fenómeno electroquímico que vamos a estudiar en control nervioso de la actividad muscular. Pero esto, que es el impulso eléctrico, puede viajar lento o rápido. ¿Y de qué depende? De qué tan lento o rápido ustedes muevan las cargas con las que están entrenando. A esto se le llama frecuencia de estimulación. ¿Por qué? Porque recién cuando este verde que está aquí, que ahora lo saco, vamos a suponer que el verde aquí, ¿ven? Porque este es el impulso eléctrico. Él rompe las vesículas de acetilcolina que están aquí y las libera al canal sináptico. El impulso eléctrico es, en definitiva, el que crea la contracción. Por eso se llama frecuencia de estimulación. Porque si bien es el músculo el que se contrae, aquí está el sarcómero, miocinas y actinas, él es el que se va a contraer, pero se contrae sí y solo sí si es estimulado. ¿Y quién lo estimula al músculo? La acetilcolina. ¿Pero quién libera la acetilcolina? El impulso eléctrico. La sumación es la frecuencia de estimulación, o sea, cuántas veces, qué frecuencia llega. Ustedes imagínense que el impulso sale, llega, sale, llega, sale, llega. La frecuencia de estimulación es lenta. Media sería sale, llega, sale, llega, sale, llega, sale, llega. Y rápido sería sale, llega, sale, llega. La velocidad de ejecución rápida, ¿qué produce? Que este músculo se contraiga más veces. Y eso es lo que hacían
cuando no se podía medir la electricidad de viaje, o sea, no se podía medir el impulso eléctrico, década del 60 y del 70, se creía que se aumentaba la fuerza máxima. En realidad, el jugador de vóley, un jugador de fútbol, un boxeador, lo que aumenta, por lo cual parece que hacen más fuerza, porque no pegan más fuerte, pero pegan más rápido. El jugador de vóley no es que le pega la pelota más fuerte, sino que la velocidad a la que el latigazo sale es mayor. Por lo tanto, si el latigazo es el brazo, ¿no?, que sale hacia adelante, es mayor. Y eso hace que la pelota viaje más rápido. En realidad, la sumación tiene que ver con la aplicación de fuerza y no con la cantidad de fuerza. Cuando uno entrena lento, al moverse lento, entonces el impulso eléctrico viaja lento y tenemos menor cantidad de estimulación a la fibra. Por eso es que levantamos menos kilos. ¿Bien? Entonces, ya explicamos el concepto. Explicamos qué es la frecuencia de estimulación y por qué se llama así. Es la frecuencia con que el impulso eléctrico llega a la unión neuromuscular y produce la estimulación de la fibra. ¿Cómo se logra? Así como el reclutamiento se entrena con kilos y con volumen e intensidad, la sumación se entrena con velocidad de ejecución. Por eso, obviamente, y después les voy a leer lo que pasamos antes, es un mecanismo complementario del reclutamiento. Es complementario. ¿Qué significa? Que si levanto muchos kilos, pero lo levanto a baja frecuencia de velocidad, el reclutamiento se da parcialmente. Pero a la vez, si muevo rápido una carga, pero el reclutamiento es bajo, no se da el efecto logrado. Necesito las dos cosas. El reclutamiento, o sea, una intensidad alta, y necesito mover la carga de manera alta para que se den los dos fenómenos, ya que uno es complementario del otro. Por eso es que el autor dice que la combinación de ambos permite lo que se llama la gradación de la fuerza, o sea, el grado de aplicación de la fuerza. El grado, gradación es grado. O sea que cuando ustedes combinan reclutamiento con frecuencia de estimulación, entonces aumenta el grado de tensión que gana la masa muscular. ¿Bien? Ante un mismo reclutamiento, a más frecuencia de estímulo, mayores producciones de fuerza y potencia. Y más rápidamente se consigue la fuerza máxima. O sea que, si yo puedo cargar muchos kilos, hacerlo a expensas de mover la carga a un nivel bajo, sí va a aumentar la hipertrofia, porque no importa qué tan lento mueven la carga ustedes. Al moverla rompen proteínas contractiles. O sea, la hipertrofia se da igual. Pero la capacidad de uso, al no entrenar la sumación, no se da igual. ¿Bien? Perfecto. La producción de fuerza requiere de que se den complementariamente ambos. Bien, sigamos. Lo otro es fácil de entender porque dice que la contribución de los mecanismos a la producción de fuerza es diferente según se trate de un músculo grande o pequeño. Eso es un dato, digamos, nada más. El apunte trabaja sobre investigaciones. Esto es muy importante porque no olviden la diferencia entre un entrenador formado y un entrenador empírico, la base científica. O sea, ustedes estudian, yo les enseño y ustedes aprenden datos. Datos, la ciencia se basa en datos con evidencia, empírica primero y científica después. Cuando ustedes sincronizan, ahí hay partes que va a explicar, que está, sobre todo la investigación de Say, que dice que la sincronización de unidades motoras no incrementa la fuerza, pero sí contribuye a la más rápida manifestación de la misma. Eso que conté del jugador de vóley es una investigación de Say que le hizo igual con Patín. Lo investigaron. Después dice, la forma más eficaz de mejorar este tipo de adaptación, y aquí está la combinación, es de cargas máximas, o sea, lo máximo que pueda levantar el alumno. Es muy fácil mover rápido una carga, pero si la intensidad es baja, no estoy entrenando la frecuencia de estimulación. Es muy importante entender eso. Porque cuando uno trabaja, tiene que estar muy cerca del 100%. Esto es lo que, junto con las investigaciones generales, dice, posteriormente la frecuencia de impulso juega un papel importante para llegar a la fuerza máxima. O sea, en los músculos más grandes, por ejemplo el deltoides, que estamos acá, el grupo, ¿no?, como grupo deltoide, el bíceps, el reclutamiento
parece que aumenta casi hasta un 100% de la contracción voluntaria, eso también lo evidenció Seidel, cuando la velocidad de ejecución es la correcta. Bien, Saxiowski tiene otra investigación que también está marcada en el apunte, que tiene que ver con la relación de la frecuencia de estimulación y las unidades motoras reclutadas. Entonces, repasemos, sacando las investigaciones, repasemos la lógica de la práctica. Hay que enseñar al sistema nervioso a reclutar. Por lo tanto, hay que tratar de aumentar la cantidad de estímulo y de volumen en los procesos de entrenamiento para lograr que el sistema nervioso aprenda a reclutar las unidades motoras. Pero luego la velocidad de ejecución tiene que ser alta para aumentar la frecuencia de estimulación, que es un mecanismo complementario. Ambos logran que se aumente la fuerza máxima. Por separado no lo logran tan eficazmente. Estoy enseñando al sistema nervioso, aparte de producir la fuerza, a usar. Y por último, está la sincronización. La sincronización. No olviden que cuando ustedes van a contraer una masa muscular, vamos a volver a mi gráfico anterior, si ustedes quieren contraer al deltoide, estas que son las dos neuronas motoras del deltoide, cuando salen para contraerlo lo hacen de manera asincrónica. O sea, nacimos así, nacimos asincrónicos. Por lo tanto, esta neurona se recluta primero, esta se recluta después. Se podría decir que hace tac, tac, no se reclutan juntas, tac, no, tac, tac. Didácticamente pasa lo mismo si recluto 10. Primero una, otra. O sea, nunca en la vida cotidiana ni en el deporte, todas las unidades motoras cuando actúan se sincronizan. ¿Bien? La sincronización obviamente es lo contrario, porque permite utilizar todas al mismo tiempo. Todas las neuronas motoras que están disponibles, las utilizo, a las neuronas motoras, las utilizo, también se dice al propio tiempo. ¿Bien? Ahora, la sincronización se ha considerado un factor relacionado con el aumento de la fuerza máxima, la sincronización. ¿Sí? Y también, al igual que la sumación, tiene que ver con la manifestación de la fuerza. O sea, que tiene que ver con el índice de manifestación de la fuerza, al igual que la sumación. Es muy importante porque la forma más eficaz de mejorar el tipo de adaptación es, primero, utilizando cargas máximas, o sea, cargas superiores al 85%, ejercicios pliométricos, que son ejercicios que utilizan lo que van a aprender como ciclos de estiramiento-acortamiento. La pliometría es una forma, es un método en realidad, en lo cual cuando vamos a mover una carga, no utilizamos para hacer una flexión concéntrica, no utilizamos una fase excéntrica superior. Es como, por ejemplo, saltar, es pisar y saltar, eso es pliometría, tocar y saltar. No hacer una flexión completa de rodilla, cadera y tobillo y después saltar hacia arriba. Eso es un salto. Un salto pliométrico es cuando la fase de superficie se toca muy poco tiempo. En ejercicios pliométricos, con cargas máximas, es cuando mejor trabaja la sincronización. Y obviamente que combinar trabajo pesado con el explosivo. ¿Qué significa esto? Estoy haciendo una serie de hombros, por ejemplo, con deltoides, vuelvo al deltoide, que estaba haciendo deltoides y estaba trabajando, vamos a suponer, al 90%, por lo tanto mi alumno iba a hacer 3 repeticiones. Hace con velocidad de ejecución normal 2 repeticiones y la tercera explota. Ahí está el trabajo pesado explosivo, sería. Explota la tercera repetición. O en un press de hombro exploto el cuarto, o exploto el tercero. ¿Por qué hablo de 3 o 4? Porque para que sean cargas máximas tiene que ser superior al 85%. O sea, entre 3 y 5 repeticiones nomás. Donde la quinta repetición es la que explota. Y allí combino la sincronización. Bien. Luego, Westcott es un investigador que en la década del 90 más trabajó con la velocidad de ejecución y con la sincronización. Y él trabajó con fitness también. Por eso está dentro del libro, fue compañero inclusive junto con Seid, de Badillo, y ahí estarán cuando dirigieron el Comité Olímpico de Fuerza, primero español y después europeo.
Trabajó con personas desentrenadas, la publicación la hizo sobre mujeres desentrenadas, y trabajó sobre la extensión de las piernas. La valoración de fuerza máxima del cuádriceps en ese caso, antes y después del periodo de trabajo, en las investigaciones, que se midieron por primera vez con sistemas computarizados de fuerza, mostró que el 10% de esa unidad de trabajo mejoraba. O sea que se puede mejorar sincronizando unidades motoras un porcentaje alto, casi en la proporción del reclutamiento y la sumoción. Gran parte de la mejora, dice, de los resultados, mejoraron diferentes factores de la fuerza muscular. Por ejemplo, la sincronización lo que hace es inhibe la tensión muscular, neuromuscular, o sea, inhibe a Golgi. O sea que la velocidad de ejecución hace que cuando uno recluta después, la tolerancia de Golgi sea superior. ¿Por qué? Porque la pliometría, en este caso, que es la forma en la que probó la sincronización, tiene una adaptación neurológica en el proceso de entrenamiento muy elevado. Y el órgano tendinoso de Golgi, que es un sensor y un protector, está manejado por el sistema nervioso, sobre todo por el sistema nervioso simpático. Por eso la investigación determinó que esa mejora se dio sobre Golgi, que es el que limita la producción de fuerza en condiciones de máxima tensión. ¿Bien? Perfecto. También la sincronización tiene bastantes investigaciones al respecto. La facilitación de la contracción concéntrica, por la intervención del reflejo ahora, todavía no estudiamos el reflejo miotático, lo vamos a estudiar, tiene que ver con otro órgano sensitivo, que no es el órgano tendinoso de Golgi, sino que es el uso muscular. Así como Golgi sensa la tensión, el uso muscular sensa la longitud del músculo. Por eso es el que se utiliza a través de los ejercicios que tienen ciclos de estiramiento, ahí estiro, 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 ahí se dispara el reflejo miotático que está producido por el uso muscular y aprovecho esa contracción que va a producir el músculo antagonista, lo convierto en agonista y realizo el salto. Y eso hecho de forma intensa, hay evidencia, sobre todo en Poisson, en Cometti, que Cometti es el autor de las vías de desarrollo, no olviden, que eso también no solo mejora la fuerza, sino que mejora fundamentalmente en extremidades, mejora mucho la sincronización y la producción de fuerza. Vamos a volver sobre esos conceptos cuando trabajemos con el sistema nervioso. Pero eso es lo que produce la sincronización. Fíjense ustedes que hubo un momento de la clase que hablamos de los 3 factores que determinan la coordinación neuromuscular. Aquí, Sarsiowski lo evidenció. Él dice, cuando se levanta un peso medio bajo no se reclutan unidades motoras rápidas. Ahí habló del reclutamiento. La frecuencia de descarga de las motoneuronas, ¿qué es esto? La sumación. La frecuencia de descarga de las motoneuronas es su máxima, o sea que hay una sumación baja. ¿Ven? Aquí unió los 3, Sarsiowski. Dice, cuando el peso medio es bajo, recluto unidades motoras, lentas e intermedias, pero no rápidas, que son las que producen fuerza. La frecuencia de descarga de las motoneuronas es submáxima, o sea que la velocidad de ejecución también fue baja. Y la actividad de la unidad motora es asincrónica, o sea que no se sincronizó. ¿Ven? Aquí Sarsiowski hizo una evidencia global. Por eso es que cuando uno habla de coordinación neuro, dice que el objetivo de entrenar la coordinación neuromuscular es enseñarle al sistema a reclutar, a sumar, a sincronizar. No olviden que reclutamiento se entrena con una mezcla alta de volumen e intensidad. Sumación con velocidad de ejecución, sincronización con esfuerzos súbitos, sobre todo explosivos cuando terminan las series de trabajos de fuerza. Hemos trabajado con una de las 2 partes que tiene la coordinación neuromuscular. Hemos trabajado con la intramuscular, relación de las neuronas motoras con un solo músculo. La otra es la coordinación intermuscular. La coordinación intermuscular, que ahora está en el pizarrón, es otra de las vías por la cual se puede conseguir más fuerza y sobre todo mayor aplicación de la fuerza. La coordinación inter es la que más me permite aplicar la fuerza.
Vamos primero a un ejemplo. Cuando un boxeador pega una piña, esa piña que va, obviamente tiene un objetivo, que es lastimar a su oponente. Cuando un jugador de fútbol patea una pelota, aparte del esfuerzo mecánico, tiene un objetivo específico, que es que la velocidad que tome la pelota haga imposible, ya sea a un arquero detenerla o a un defensor detenerla. Eso se llama aplicación de la fuerza. La coordinación intermuscular es la que determina esa aplicación. Porque yo para que aplicar la fuerza que le enseñé a un músculo agonista, requiero necesariamente que el músculo antagonista me deje que se produzca ese gesto. Tiene que dejarme. Por eso tiene que relajar casi a la misma intensidad o en la misma unidad de tiempo en la que se contrajo el agonista. Y eso se entrena. La relación agonista-antagonista no está neuronalmente pensada en la biología en nuestro nacimiento, porque se supone que nuestro cuerpo no nació para producir movimientos potentes. O sea que no hace falta, no lo adapto de chico. A menos que juegue mucho, que me mueva mucho y que haga deporte, pero ahí la estoy adaptando desde chico. Bien, entonces, la coordinación intermuscular es otra de las vías por las que vamos a conseguir fuerza. Y sobre todo, la aplicación de la fuerza. Primero, ya lo conté, se refiere a la relación entre agonista y antagonista. Vamos a explicar el segundo punto. Las características de este tipo de adaptación es que la ganancia de fuerza es mayor si se mide esta a través del propio ejercicio en el que se ha entrenado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen ejercicio que les gusta y ejercicio que no les gusta. Y todos creemos que los grupos musculares cumplen funciones específicas, y no es así. Los músculos cumplen funciones de acuerdo a la aplicación a la que se les solicita la fuerza. Por eso es que yo, en los trabajos prácticos teóricos, les decía, ¿cuántos tipos de contracción tiene un músculo? Ustedes me decían concéntrico, etc. ¿Y en cuál se debería entrenar? En todas, era la respuesta. Todos los tipos de contracción y todas las funciones musculares. Agonista, antagonista, fijador o estabilizador. ¿Por qué? Porque cuando uno está usando la fuerza, en la vida, en el trabajo, en el deporte, ¿de qué depende el tipo de fuerza que va a ser mi alumno? ¿De qué depende cuál va a ser el agonista y cuál es el antagonista? Depende de la solicitación de fuerza. En el caso de la vida social, depende de si lo que tengo que agarrar es la puerta del auto que me la tiró fuerte mi hijo, si tengo que agarrar, si tengo que esquivar porque me estoy cayendo en un boliche porque resbalé, porque estaba bailando. O sea, la solicitación de fuerza es el estímulo externo, pero no ocurre solo en el deporte. Por eso las personas normalmente que hacen trabajos de hipertrofia en gimnasio se suelen lesionar en la vida cotidiana, nunca en el gimnasio. ¿Por qué? En el gimnasio no se pueden lesionar porque estamos en bancos o en poleas. ¿Sí? Obviamente sí, ahí se produce la sobrecarga. Pero cuando voy a la vida cotidiana, capaz que llueve, salgo corriendo a mi auto o en bicicleta y me resbalo. Cuando el tobillo hizo una flexión, una dorsiflexión se llama, que es una flexión plantar, y yo nada más entrenaba en la máquina de gemelos, lo más posible es que el tendón de Aquiles se lesione. Aunque sea un esguince, pero que se lesione. ¿Por qué es eso? Porque cambié la aplicación de la fuerza. Al tratar de mantener el equilibrio, me apoyé sobre el talón y me fui hacia atrás. Entonces, cuando hablamos de coordinación intermuscular, la característica de este tipo tiene que ver con que mi organismo mejora, mis músculos mejoran, en relación al ejercicio que hago. Por eso en el periodo de preparación general, que es cuando se desarrolla la fuerza máxima, el alumno tiene que ser multilateral. Porque después solo puedo medir el nivel de mejora de la fuerza siempre con el mismo ejercicio con el que he entrenado. O sea que si hay algo que yo no entrené, por más que crea, no mejoro. No mejoro. Obviamente, esta es una vía que es muy determinante en algo que nombramos siempre en el entrenamiento, que es la especificidad del entrenamiento. ¿Eh? ¿Qué significa? Porque claro, si yo quiero que ante una patada de fútbol el cuádriceps tenga fuerza, el antagonista del cuádriceps es el isquiosural. O sea que tengo que entrenar el isquiosural. Tengo que entrenar a los dos juntos. Por eso en la fuerza con hipertrofia, lo vamos a aprender en planificación, se entrena agonista una serie y antagonista otra serie.
No puedo dejar que se separen unos de otros. ¿Sí? Y siempre se entrena al inicio del proceso. Siempre se entrena al inicio del proceso. El incremento de fuerza, dicen los teóricos, es mucho mayor en el mismo tipo de contracción que se ha utilizado al realizar el entrenamiento. O sea, si yo entreno, por ejemplo, en fuerza concéntrica al cuádriceps, tengo que entrenar en fuerza concéntrica al isquio. Si yo entreno en fuerza concéntrica al deltoides anterior, lo tengo que entrenar en fuerza concéntrica al deltoides posterior. Porque ellos son agonista y antagonista. Yo, para que el húmero suba mi flexión a 90 grados, en mi ejemplo, requiero de que el deltoides posterior suelte a la vez deltoidea, que es el punto de inserción de ambos. Porque si no, se estarían peleando entre los dos y mi brazo, o sea, mi húmero, no iría hacia adelante y no podría producir la flexión a 90 grados. Entonces, el incremento de la fuerza es mucho mayor en el mismo tipo de contracción que se ha utilizado al realizar el entrenamiento. Por eso es que si yo quiero que los dos tengan, agonista y antagonista, la misma fuerza, los tengo que entrenar al mismo momento. Uno no se entrena porque se entrena el otro, se los entrena por separado. Después, cuando uno trabaja la coordinación isométrica, trabaja en un ángulo. Yo recién hablé del jugador de vóley y del 80, 75, 80, 85, en el que tiene que estar en flexión el hombro. Bueno, si quiero entrenarlo de manera isométrica, tengo que poner una barra 80, 85 y mantenerla. Se entrena la contracción isométrica y solo se mejora en el ángulo en el que se entrena. Ven que la especificidad del entrenamiento es muy clara en la coordinación intermuscular. Bien. El efecto de entrenamiento es específico en la velocidad de contracción usada en el entrenamiento. Si ustedes usan una velocidad de contracción lenta, es lenta la mejora. Bien, perfecto. Esto también es importante. El entrenamiento de fuerza también puede ser específico según que los ejercicios se hagan unilateral o bilateralmente. Normalmente se combinan. Recién estaba haciendo ejercicios de vuelo frontal. Bueno, primero a la derecha, después a la izquierda y después ambos. El sistema nervioso tiene que, no bien estamos hablando del sistema nervioso, coordinación neuro, tiene que aprender a reclutar las unidades motoras en tiempo sincrónico. Por ejemplo, ¿por qué hablo de combinados? Porque el vóley se utiliza bilateralmente. En boxeo se utiliza unilateralmente. En vóley el remate es unilateralmente. En fútbol se patea unilateralmente. Entonces tienen que analizar para qué usa el deportista y cómo lo entrena. La mejora de este tipo de coordinaciones, la mejora de la coordinación, siempre se relaciona con el ejercicio con el que estamos trabajando. Siempre. Por eso utilizamos ejercicios similares al fin en la coordinación intermuscular, y ser parecidos. En los tipos de contracción, no voy a entrenar a un jugador de vóley como uno de fútbol, no voy a entrenar a alguien que utiliza un oficinista, que un estudiante. O sea, no olviden que no tienen que analizar solamente los deportes, sino la actividad propia del alumno que están entrenando. Pero siempre tienen que analizar el tipo de contracción, la posición en la que está el ángulo de trabajo, la velocidad en la que ejecuta en el deporte o en su vida cotidiana el alumno, para desarrollar la coordinación. Porque no olviden que es una de las vías de desarrollo que mayor relación tiene con lo que hemos llamado la especificidad del entrenamiento, que es un principio biológico del entrenamiento. Bien. Hemos estudiado el 90% de lo que un entrenador tiene que saber para, voy a volver a mi primer pizarrón, lo que un entrenador tiene que saber para entender los métodos de entrenamiento. Los métodos que van a empezar a aprender a partir de la próxima clase tienen que ver con cómo se hipertrofia miofibrilarmente el músculo, cómo en serie, cómo en paralelo, cuántos métodos nos enseñan eso. Lo mismo el sarcoplasma. Y ahora, cómo entrenamos esto para que la coordinación perdón, para que, aparte de mejorar la capacidad de tensión, también el músculo mejore su capacidad de uso. ¿Bien? La manifestación de la fuerza, esto es muy importante porque las fuerzas se manifiestan de diferentes maneras. Antes de trabajar sobre los métodos propiamente dichos, que es el próximo punto y que también vamos a trabajar con los mismos autores, se va a hacer referencia a las manifestaciones de la fuerza, pero analizado por estos dos autores.
Ellos dicen que la manifestación de la fuerza siempre depende de la tensión que genera, de la velocidad, del tipo de activación o contracción producida y de otros factores. Y que en ella se produce la relación, en esas manifestaciones, que tenemos que entender, se dan dos relaciones. Se tratan de la relación de producción de fuerza y el tiempo que necesitamos para producir la fuerza. Hay una relación entre la fuerza que ganamos y el tiempo que necesitamos para lograr esta fuerza. Y también la relación que hay entre la fuerza que manifiesto y la velocidad en la que muevo esa carga. Eso se ha medido a partir de dos curvas. Una es la curva de fuerza-tiempo y otra es la curva de fuerza-velocidad. Este es un ejemplo de esquí. O sea, en realidad es una máquina en la cual él va a empujar la máquina hacia atrás y aquí está en la posición de inicio del ejercicio. Por eso la relación de fuerza manifestada y el tiempo que necesitan para ello está marcada por una curva de fuerza-tiempo. Esto les expliqué recién con el vuelo frontal. O sea que tienen un 0 grado, que es el momento de inicio, después un 10 grados, ¿ven? 30, 60, 90, hasta que producen la fuerza máxima. Hay una relación entre la fuerza que producen y el tiempo que tardan en producirla. En este ejercicio sería mientras el alumno sale y vuelve. Ese tiempo aquí está medido en estos milisegundos. Supuestamente está medido en 1200 milisegundos, lo que sería igual a 12 segundos. ¿Ven? Y para llegar al 100% de fuerza. Esto es muy importante para los entrenadores, porque eso demuestra de que una barra, el 100% de kilos que tiene en cualquier ejercicio, no pesa igual en todo el recorrido, sino que cambia de peso de acuerdo al ángulo de gestación. Y esto muestra otra cosa en la práctica. ¿Vieron cuando un alumno hace un press, o cuando hace un vuelo, o cuando hace un ejercicio con dorsalera, o con cualquier ejercicio, y no termina el ejercicio? El alumno debería saber que no llegó al 100% de la carga. O sea que, si esa barra pesaba 80 kilos, y él llegó al 90%, en realidad levantó solamente el 90% de esos 80 kilos, o sea, 72 kilos. ¿Eh? Esto es muy importante porque hay evidencia científica al respecto. La curva de fuerza-tiempo determina que toda manifestación de la manifestación de la fuerza es salir de cero y llegar, y lograrlo. Esa es la manifestación de la fuerza. Lo hice. ¿Eh? Ya sea en un ejercicio, ya sea en un salto, ya sea en un golpe, en una patada, en cualquier manifestación en que yo manifieste la fuerza. Se produce con unas características determinadas en el ejercicio o en el deporte, siempre, y evolucionan en el tiempo, ¿ven? El tiempo, aquí está el tiempo, abajo, esta es la abscisa del tiempo, de forma diferente. No es lo mismo cuando empiezo el ejercicio, que a los 2 segundos, que a los 4, que a los 6, que a los 8, que a los 10 o que a los 12. Nunca genero la misma tensión, nunca. Pero pasando por las mismas fases, siempre pasan por las mismas fases, ¿eh? Siempre. Todas las articulaciones, por eso las estudiamos, tienen un inicio y tipos de movimiento. Yo recién hablé de flexión a 90 grados, y no es igual que flexión a 180 grados. Lo mismo la abducción del hombro, lo mismo la flexión de la cadera, la rodilla, bueno, todo lo que están estudiando en biomecánica. Hasta que llega a su máxima expresión, que es el 100%. ¿Ven? Por eso los entrenadores no solamente tomamos la 1RM del deportista haciendo el ejercicio, sino que también tomamos el tiempo que tarda en llegar a esa 1RM. Porque si el alumno mejora mucho los kilos, pero no mejora la velocidad de ejecución, entonces no cumple la manifestación de la fuerza. O sea, baja su IMF, su índice de manifestación de la fuerza. Es una buena unidad de medida para ver si estoy progresando en la mejora de la fuerza o no, a pesar de ir todos los días al gimnasio a entrenar. Entonces, esa es la relación que hay entre la fuerza que produzco y el tiempo. Y es muy importante para medir en qué nivel de fuerza está el alumno. Si un alumno baja el índice de manifestación de la fuerza, lo ideal sería que este alumno levante exactamente los mismos kilos, pero que lo haga en vez de 12 en 11 segundos. Y ahí habrá mejorado su 100%. ¿Ven? O bien, lo ideal sería que el 100% suba, si era 80 kilos, que sea 85, y que lo levante o a el mismo tiempo de ejecución o un poquito menos. Sería lo ideal, ¿no? Eso medimos. No olviden que estamos hablando de las manifestaciones de la fuerza. Y que Vadillo y Estarán
dice que se produce la mejora de la fuerza, o la manifestación de la fuerza se produce siempre en relación, dice él, con el significado de la fuerza. Se trata de saber la relación que tiene en la producción de fuerza en el tiempo, y otra, y aquí está la fuerza de curva de fuerza-velocidad, la relación entre la manifestación y la velocidad de movimiento. Esta curva mide la distancia que recorre un balón, no es una pelota. Es, obviamente, vadillo, ahí estarán españoles, balón, pelota para nosotros los argentinos. Bien, o sea, ¿qué plantea? Hay una relación manifiesta de fuerza y velocidad. Ante una determinada manifestación de fuerza, hay una velocidad que toma el elemento. Dice que la fuerza y la velocidad mantienen una relación inversa en relación a su manifestación. Esta es una evidencia empírica fácil de comprobar, ¿no es cierto? Si les doy una pelota liviana, ustedes la van a lanzar más lejos. Si les doy una pelota pesada, la van a lanzar más cerca. ¿Sí? Porque cuanto mayor es la velocidad con la que se realiza un gesto deportivo, menor es la fuerza aplicada. Y a lo mismo, a mayor fuerza, menor velocidad. Entonces, eso es lo que determina la manifestación. Siempre, siempre. La fuerza y la velocidad mantienen una relación inversa, siempre. Cuando mayor es la velocidad, ya lo dije, el gesto deportivo, menor es la fuerza que aplico. Hay dos fisiólogos que trabajaron mucho con este concepto, y son Hill, uno de los investigadores es Hill, que la relación entre estas manifestaciones está representada por una curva hiperbólica, que es esta que está aquí, que es la curva que tienen aquí ustedes, que es la que llamamos curva de fuerza-velocidad. A medida que disminuye la resistencia de la velocidad, que en este caso es el balón, porque ¿qué mide? La velocidad de lanzamiento, en metros por segundo está aquí, la velocidad de lanzamiento. Y la fuerza, los kilos del balón está aquí. Cuando uno lanza un balón de 4 kilos, se hace en la curva, ¿ven? Va a llegar aquí. La distancia es poca. 3 kilos más lejos, y así. 2 kilos hasta que llega 1 kilo o menos de 1 kilo. Es obvio que la mejora es que este hipérbole sea menor cuando la curva es para adentro, o sea que cuando la curva sale hacia afuera es cuando más mejoró mi alumno la velocidad a aplicar la fuerza. Por ejemplo, que en vez de lanzar 12 metros sobre segundos, la 4 kilos, la lance en 13, aquí. O sea que este puntito se corre, este puntito se corre. O sea que así como esta mejora de curva se daba cuando termina antes, o sea en menor tiempo la misma aplicación de fuerza, aquí es al revés. Cuando puedo lanzar más, un elemento pesado se daría la curva de fuerza-velocidad. En realidad nosotros no vamos a trabajar específicamente con las curvas, pero sí vamos a saber qué representa la manifestación de la fuerza. La manifestación de la fuerza justamente representa la mejora de esas curvas, como la planteé, desde el punto de vista técnico. ¿Bien? Cuando hablamos de métodos de entrenamiento, es un procedimiento que implica de alguna manera la combinación de todo lo que aprendimos como variables, factores, componentes de entrenamiento. Vamos a explicar estas frases del pizarrón. Todas las variables y factores que intervienen en la mejora de las distintas expresiones, de hacer manifestaciones de la fuerza, se organizan y estructuran en los métodos y en una planificación de entrenamiento. Variables, lo primero que aprendieron, factores o componentes del entrenamiento de la fuerza, base teórica de la metodología del entrenamiento, método, y un tema que les va a faltar todavía, que es planificación del entrenamiento. Eso es el ámbito en el que la ciencia del entrenamiento determina como escenario en el que se va a desarrollar la mejora de la fuerza. La utilización de determinadas cargas, dice el apunte, o métodos deben tener presente su efecto, aquí está bien lo que les decía, su efecto sobre las curvas de fuerza-tiempo y de fuerza-velocidad. O sea que a medida que el alumno va mejorando, nosotros tenemos que ir haciendo una relación directa entre si esa fuerza que logra la puede aplicar a una determinada velocidad y si mejoró o no el tiempo en el que aplica esa fuerza. A esto le vamos a llamar IMF, índice de manifestación de la fuerza. Y el apunte dice siempre buscando un equilibrio en ambas y que más favorezca el rendimiento específico del deportista. Y esto es muy importante para que ustedes lo analicen como planificadores.
Antes, antes de tomar decisiones de qué va a ser un alumno, cuando ustedes me preguntan a mí sobre sus planes, sobre lo que están haciendo, cuando ustedes me cuentan lo que están haciendo y quieren que los ayude, yo siempre les digo lo mismo, tiene que ver con que los entrenadores, ustedes van a hacerlo, muchas veces estudiamos porque cuando nosotros hemos sido atletas, o no hemos logrado lo que buscábamos, o lo hemos hecho a costas de nuestra salud ósea o muscular, y aparte porque uno cuando entrena tiene esa curiosidad por saber el por qué. Muchas cosas de que nos han dado resultados mientras entrenamos de manera empírica, se llama conocimiento empírico, y solo me sirve a mí. O sea que yo entrenar a alguien como yo entrené es un error conceptual, ya de por sí, porque lo estudiaron en su primer clase de presentación de área teórica. El conocimiento empírico es válido solo si lo puedo analizar, si no tiene una validez exclusivamente subjetiva, a diferencia del conocimiento objetivo. Pero ahora bien, ¿se puede planificar todo con conocimiento objetivo? Obviamente que no, porque hay cosas que hacen que cambie la aplicación de la base científica. Por eso ustedes hacen casos. Por eso cuando estudian un tema, después hacen un caso, porque tienen que aprender a pensar en relación a la práctica. Por eso que antes de tomar decisiones los entrenadores, y esto dice el apunte, nos tenemos que formular una determinada cantidad de preguntas, los entrenadores, acerca de cargas a emplear, cómo lo vamos a hacer, efectos fundamentales de esas cargas, si son positivas, si son negativas, qué nivel de fuerza necesita el alumno en relación a su objetivo, el ángulo en el que se va a desarrollar y manifestar el efecto, o sea, cómo la desarrolla y cómo la manifiesta después mi alumno en su vida o en su deporte, a la velocidad a la que va a tener que desarrollar esa fuerza, el efecto que tiene, esa fuerza que quiere hacer sobre el peso corporal que tiene el alumno. En muchos deportes de rendimiento el alumno tiene que aumentar o bajar de peso para la carga. Un maratonista a veces llega a entrenar al entrenamiento y quiere ser un atleta que baje marcas y tiene 5 o 6 kilos de sobrepeso. O sea, para la estética, para la vida común es perfecto, hasta flaco a veces, pero para el rendimiento tiene un peso corporal que no lo ayuda. Y algo que es muy importante en el entrenamiento, que también nos tenemos que preguntar, el tiempo que tenemos para lograr mejoras en el alumno. Eso es muy importante. Después hay que analizar siempre entre el tiempo que él quiere, el tiempo que está investigado, que es límite. En la fuerza máxima aprendieron que es 12 a 14 semanas. En una adaptación elemental, 2 a 4 semanas. Adaptación crónica, 6 semanas. ¿Sí? Ese tiempo límite que está aconsejado para mantener el tipo de entrenamiento. Todas son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de planificar. Es muy importante que ustedes sepan que lo que queremos es que entiendan de que un proceso de entrenamiento es preguntarse todo el tiempo. Por eso siempre trato de enseñar que un entrenador tiene que tener una gran habilidad intelectual de sacar conclusiones, como se los enseñé, es un objetivo de área teórica, porque la capacidad y la habilidad para preguntarse es lo que determina las variantes en los métodos. Porque los métodos están publicados. Si fuera que solo el método mejora, bueno, todos los atletas serían los mejores, pero no pasa. Porque la aplicación del método implica un proceso de razonamiento y de análisis de una persona, que es el entrenador, que es para lo que ustedes están formando. ¿Bien? Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, y por último, siempre confundimos el desarrollo de la fuerza con el entrenamiento de la fuerza. Para mejorar la fuerza máxima, se puede utilizar una multitud de ejercicios y todos los tipos de cargas que ustedes se imaginen. La mejora de la fuerza máxima se puede utilizar todo lo que ustedes quieran. Saltar, correr, caminar, tirar kilos en el gimnasio, hacer sobrecarga en la casa, hacer ejercicios. Todo está en función del nivel que empieza el alumno y a lo que quiere llegar. Cuando la fuerza es muy poco desarrollada, o sea que está poco entrenada, o sea, los alumnos más sedentarios, cualquier carga, lo que haga, va a desarrollar la fuerza. Todo. La fuerza se desarrolla con el uso. Ahora, cuando yo quiero mejorar eso, cuando yo quiero mejorar mi capacidad de rendimiento, cuando ya sé que lo quiero utilizar para algo, ya el desarrollo de la fuerza ya no es solamente así. Ya necesito entrenar la fuerza. Cuando uno ya quiere desarrollar y aplicar esa fuerza es cuando tenemos que entrenar. Y eso sería entrenamiento de la fuerza máxima. Bien. Entonces, entrenar la fuerza no es desarrollarla. Para desarrollar la fuerza no hace falta el orden de métodos. Para entrenarla sí.
Y eso es lo que vamos a empezar a hacer a partir de la clase que viene. Vamos a empezar a estudiar los métodos que entrenan la fuerza. No los que la desarrollan, sino los que la entrenan la fuerza. Para que nosotros entrenemos a los alumnos de acuerdo al objetivo que tienen y a lo que quieren lograr. ¿Bien? Perfecto, gracias por la atención. Les deseo un lindo día.